Bendiciones, le habla su hermano Pastor Rati Martínez, saludándole a cada uno de ustedes y bendiciéndole en esta hermosa hora. Código de vida, código de vida. La palabra de Dios dice, si confesamos nuestro pecado y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Código de vida con el Pastor Rati Martínez. Si confesamos nuestro pecado y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Es impresionante entender este código de vida. En el mundo espiritual hay muchas personas que en un momento determinado han fallado a Dios, han pecado. ¿Qué es un pecado? Es toda transgresión que el hombre comete, o mejor dicho, cuando violentamos lo que es las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué hacemos cuando pecamos, cuando fallamos? Cuando nosotros incurrimos en lo que es la práctica del pecado. Es sencillo, en cierto sentido. Hay muchas personas que dicen, ya pequé, ya todo lo voy a dejar, porque para mí no hay oportunidad, para mí no hay salvación. ¿Cómo puedo llegar más allá? ¿Cómo puedo lograr el perdón de Dios? ¿Cómo puedo incluso lograr el perdón de la gente cuando alguien falla? Es realmente difícil alcanzar lo que podríamos llamar el perdón de la gente. De hecho, David en una ocasión dijo, caiga yo en la mano de Jehová y no en la mano de los hombres, porque el hombre no perdona, más Dios sí perdona. Pero mira qué interesante es. El hombre no perdona, sin embargo, el hombre diariamente necesita perdón. Esto es como algo como que uno, en lo humano, ¿verdad? Como que no lo podría entender. ¿Cómo es que alguien que necesite diariamente perdón, el hombre que falla, el hombre es que se rebela contra las leyes de Dios, el hombre es que se rebela en contra de los mandamientos de Dios, sin embargo, el hombre le da brega a perdonar? Tú cometes una infracción contra el hombre y el hombre por esa infracción hasta te quita la vida terrenal. Tú pues vas conduciendo en un vehículo y sin querer le guaya los vehículos, sacan su revólver y su arma de fuego y te dan un tiro. Cuán difícil es para el hombre perdonar a sus semejantes. Sin embargo, el hombre comete pecado. Es tanto así que la Biblia dice que Dios mismo le dice al profeta Isaías, la justicia del hombre ante mi santidad, ante la santidad de Dios, es como trapo de inmundicia. Pero Pablo nos exhorta. Pablo nos lleva más profundo. Pablo habla más allá y Pablo dice que nosotros tenemos que aprender a perdonar y a guiar a los más débiles, lo que se consideran así, más fuerte, porque no saben si mañana ellos pueden cometer la misma infracción o quizás una infracción más grande. O sea, todos en un momento determinado necesitamos ser perdonados. En un momento de necesidad, en un momento apremiante de nuestra vida, necesitamos ser perdonados. A veces creemos que somos tan justos, a veces creemos que somos tan perfectos que no necesitamos el perdón. Ahora, el código de vida de hoy es entender qué es un pecador y cómo recibir esa misericordia hacia el perdón. Es una misericordia. Ahora, es diferente ser alguien que comete un pecado a ser un practicante del pecado. El apóstol nos lo describe y dice que el que practica el pecado es del diablo. Juan lo declara. Ahora bien, el que practica el pecado, ¿qué es un practicante del pecado? Alguien que comúnmente, diariamente lo vive haciendo. No alguien, esto es interesante, no es alguien que erró en un momento. Yo quiero acá, por ejemplo, yo no puedo mantener una postura de misericordia a alguien que vive practicando el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte, sí, yo sé que es fuerte, pero es que el que practica el pecado. Por ejemplo, usted puede salir a practicar fútbol, béisbol, un día de campo con sus hijos, sus familiares,
Pero eso no quiere decir que usted sea beisbolista o futbolista. Pero hay quienes ya tienen eso como una profesión. Entonces, ahí sí son practicantes. Entonces, así mismo pasa con el pecado. Hay gente que falla en un momento determinado, pero eso no quiere decir que sean practicantes del pecado. Ahora, cuando incurre, cuando diariamente comete esa práctica, automáticamente entonces sí es un pecador. Ahí es donde Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer si cometí un pecado? Bueno, el apóstol lo describe muy claro, muy claro. Si confesamos, ese es el primer paso que debe de entender, confesar. ¿Qué es confesar? Es declarar, admitir nuestro pecado, admitir nuestra falla, admitir que hemos incurrido en la práctica de desobediencia a los mandamientos, a los preceptos, a la palabra de Dios. Cuando nosotros sabemos que hemos fallado, sabemos que hemos cometido un error, hemos errado al blanco. Eso es pecado, errar al blanco. Entonces aquí entra la confesión, declarar que fallé, admitir que fallé, entender que cometí ese error. Sí, fallé. Entonces yo declaro a la autoridad incumbente, a quien tengo que declararlo, claro, primeramente a Dios, porque la confesión tiene que ser y salir de lo más profundo del corazón. No es una verdadera confesión solamente hacerlo por interés. No, tiene que salir de lo más interno, tiene que salir de lo más profundo, tiene que salir de lo más allá adentro. Entonces, cuando yo confieso que soy pecador, cuando yo confieso que declaro mi pecado, entiéndase esto, claro, a quienes se le declare el pecado tienen que ser delicados, porque hemos visto personas que han fallado, que han cometido pecado y han pedido el perdón, han querido buscar la misericordia, y hay un sector que no le perdona, hay un sector que lo publica, incluso a veces lamentablemente hasta en un cuerpo oficial lo declaran. No, tenemos que ser reservados. Cuando las personas de la iglesia, cuando un hermano, cuando un amigo, cuando alguien nos confiesa algo, cuando alguien declara algo, tenemos que tratar de ser lo más delicado y reservado posible. Así que, líder, ojo con eso, por favor. Ahora, cuando confesamos, dice la Biblia, hay un segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Si confesamos nuestro pecado y nos apartamos. Ese es el segundo paso. Porque hay gente que declaran, confiesan, pero no se apartan. Entonces, la misericordia de Dios llega cuando yo confieso y me aparto de mi pecado. ¿Cómo podemos obtener el perdón? Cuando confesamos, cuando nos apartamos del pecado que hemos cometido. Cuando tú te apartas del pecado que has cometido, automáticamente la misericordia comienza a activarse, a funcionar a tu favor. La gracia de Dios. Bueno, que hay cosas que van a pasar tiempo y que va a estar en la mente de la gente, pero siempre va a haber alguien que te va a justificar, porque vamos a estar esto. Y hay casos que el pecado que cometemos es fuerte y trae tragedia, trae dolor. Por ejemplo, el pecado de adulterio. Hay muchas personas que se implican en un pecado de adulterio y no puede pensar quien adultera, aunque confiese y se aparte, que de la noche a la mañana todo se le va a olvidar a la gente. Claro está, eso no puede ser así. O sea, hay pecados que siempre van a estar en la mente de la gente, pero eso no quiere decir que quien pecó, que reconoció su pecado, lo confesó y se apartó, no alcance misericordia. No. La Biblia declara, el código de vida lo dice: si confiesa tu pecado y te aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Es impresionante entenderlo, ¿verdad que sí? Alcanzará misericordia. Entonces, cuando nosotros nos apartamos, esto implica alejarnos del pecado, alejarnos de lo que nos está haciendo caer, apartarnos de la incurrencia que hemos estado y apartarnos, alejarnos, cortar los lazos con eso que hace que tú falle, que tú peque
que tú infrinjas las leyes de Dios. Entonces, reiteramos, el código de vida es: si confiesas tu pecado y te aparta, alcanzará misericordia. La misericordia de Dios estarán para ti. Así que oro al Padre en el nombre de Jesús, eterno Dios, de amor y de gracia. En este momento clamo por todos aquellos y aquellas que han fallado, que han cometido algún pecado, que han infringido tus leyes. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que ellos tengan la fuerza de voluntad, la valentía para reconocer, confesar y apartarse. En el nombre de Jesús, y que aquellos que no te conocen puedan ser restaurados. En el nombre poderoso de Cristo, te damos gloria, eterno Dios, de amor y de gracia. Que la sangre de Cristo cubra tu vida, tu casa y tu familia. Así que código de vida con el pastor Rati Martínez. Que Dios te bendiga.